Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bueno, vamos a empezar una serie de videos que tienen que ver con la leyenda de Constantino, de que Constantino es aquel que funda la Iglesia Católica. Vamos a ver pues cómo surge esta leyenda y cuál es la conveniencia protestante para establecerla y difundirla. Yo te voy a pedir de favor que pongas mucha atención, porque a la par de que veamos este tema, va a quedar también develado en mucho la incongruencia de la historia que dicta el protestantismo y sobre todo de su doctrina. Así que, bueno, vamos a aprovechar el tema para matar dos pájaros de un tiro, como dice el refrán. Entonces, todo esto va a ir direccionado a terminar con la leyenda negra de Constantino. Y este primer programa tiene que ver, pues, con la visión protestante de la historia. Y bueno, en el año 303 después de Cristo, se vivió la última y peor persecución de todas contra los cristianos en el Imperio Romano, aquella por el emperador Diocleciano. Y a él no le importó que su hija y su esposa fueran cristianas, ya convertidas. Él se fue con todo su poder en contra de los cristianos. Prohibió las reuniones entre ellos, mandó destruir sus escritos sagrados, se fue contra los líderes religiosos, contra los sacerdotes que encontraba, se fue contra ellos y los encarcelaba o los mataba. Y de hecho los castigos eran terribles para los cristianos. En esa persecución morían de formas espantosas. Muchos morían a hachazos, otros a fuego lento, otros eran volteados de cabeza sobre brasas ardiendo, a otros se les quemaban las entrañas con hierro candente, se echaban a jaurías de animales, a jaurías de perros, para que fueran atacados y devorados, por las bestias también por los leones. Había decapitaciones y crucifixiones. Fue una época muy cruel. Pero aquel cristianismo de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó con 12 apóstoles, a pesar de todas las persecuciones, desde la primera de Nerón hasta esta última de Diocleciano, sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que se expandió. Y para este año de la persecución de Diocleciano, pues en el 303 después de Cristo, pues se calcula que ya la mitad del imperio se había convertido al cristianismo. Así que ese fue un gran éxito de aquellos primeros cristianos, que por supuesto estaban guiados por el Espíritu Santo. Entonces, a este punto debería de considerar y deberíamos entender cómo es que se vivió el cristianismo en los primeros 3 siglos. En esos primeros 3 siglos donde hubo grandes persecuciones, donde se les quitaron sus derechos ciudadanos, sus derechos civiles, sus propiedades. Bueno, es importante entender cómo es que vivió el cristianismo los primeros 3 siglos de la historia. Pero antes de ver siglo por siglo, antes de llegar a el momento en que aparece en la historia el emperador Constantino, y para poder acabar con esta leyenda absurda de que Constantino funda la Iglesia Católica, bueno, es importante antes que tengamos una visión clara de cómo ve el protestante común en general, cómo ve la historia, cuál es la lectura de la historia que hace, y vamos a ver las grandes contradicciones que hay en su visión y que afecta además
fuertemente a su doctrina. Por supuesto que ha habido historiadores, y los hay, historiadores protestantes, que en verdad han hecho una lectura buena de la historia. Pero la historia que comúnmente se promueve dentro del protestantismo para convencer a la gente de lo mala que ha sido la Iglesia y de sus malos principios, bueno, es la que te voy a contar en alguna forma el día de hoy. Insisto, sí hay historiadores protestantes serios. Ahora, yo no voy a decir que que los historiadores, sean protestantes o no, son buenos porque coinciden con la visión de la Iglesia Católica. Ahora mismo, con los hechos, con la propia visión y el puro sentido común, te vas a dar cuenta de cuáles son los fallos verdaderos en el protestantismo. Y no me tomes a mal, mira, la gente no tiene que saber historia necesariamente. Pero también es cierto que por no saberla hay gente que se aprovecha de la ignorancia para montar sobre la verdad su propia historia y convencer, como ya he dicho, a gente para que se vaya al protestantismo. Esto es lamentable, muy lamentable. Como ya vimos en los primeros sacramentos, te invito a ver la serie de los videos del bautismo, de la confirmación y de la confesión. Bueno, como ya vimos, los protestantes no toman en cuenta en lo absoluto para nada la historia de los primeros siglos del cristianismo. No les interesa. Y no les interesa porque no les conviene, porque no se sostendría mucho de lo que ellos hablan. Entonces, sin embargo, de manera insidiosa para atacar a la Iglesia, resulta que sí toman en cuenta la historia. Para, por ejemplo, en este caso, decir que el emperador Constantino es el que funda la Iglesia Católica. Y algunos incluso lo erigen como el primer papa que hubo. Bueno, ¿qué hacen ellos? Bueno, lo que todos los enemigos de la Iglesia hacen. Van a tomar ciertos hechos verídicos, van a omitir, por supuesto, muchos que no les van a convenir, y van a sesgar lo que tomen para entonces darle otro sentido a la verdad de la historia. Esto ya lo he dejado muy claro y demostrado en los 4 videos anteriores que tienen que ver con la leyenda en contra del Papa Pío XII, a quien han llamado injustamente el Papa de Hitler, el Papa del Holocausto, etc. Bueno, vamos pues a ver una visión generalizada de la historia que lee el protestante común, promedio, y que transmite además para poder sostener incluso su doctrina, debo de decirlo. Es una visión de la historia muy limitada, muy reducida. ¿Por qué? Porque si entramos a los detalles, si ellos saben que si entran a los detalles, pues salen muy raspados en realidad. Así que bueno, veamos esta visión de la historia del protestantismo. Podemos decir que más allá del Antiguo Testamento, ya hablando del cristianismo, pues nace nuestro Señor Jesucristo. Escoge después a 12 apóstoles. Viene la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Con esto, como dice Lutero, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque ya no importa si tú pecas más. ¿Por qué? Porque si Cristo murió en la cruz para salvarte de tus pecados y tú no tienes pecados, pues entonces ¿de qué te salva? Esa es la enseñanza de Lutero. Te invito a que veas, hay un video que tiene que ver con Lutero y su visión sobre el pecado, su razonamiento que tenía sobre el pecado. Yo llamo a todo esto permiso para pecar.
En fin, seguimos con la historia. Se viene pues la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, luego la resurrección y la ascensión a los cielos. Esa ascensión que, por cierto, prueba la verdad de la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y para esto te invito a ver de hace unos pocos videos atrás aquel que se llama la ascensión, prueba eucarística. Luego pues de esto los apóstoles se esparcen y el cristianismo crece. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis importante que contraviene a los propios protestantes. Tenemos que los apóstoles empiezan a predicar y a convertir a los primeros cristianos. Ahora, yo no sé cómo lo hacían los primeros cristianos en esos primeros 3 siglos, porque recuerda tú que la Biblia se establece por el Papa Dámaso I en el año 380. ¿Cómo pudieron los apóstoles, de acuerdo a la visión protestante, que enseñan y promueven, cómo pudieron los primeros cristianos, los primeros apóstoles, predicar el Evangelio sin Biblia? No es poca cosa y te voy a decir por qué. Para entender lo que estoy diciendo y lo ilógico que es la lectura de la historia del protestantismo, que insisto, afecta a su propia doctrina, tienes que saber una cosa. Y por eso hago la referencia de que cómo es que pudieron aquellos primeros cristianos predicar el Evangelio sin Biblia. De acuerdo, insisto, al orden protestante. ¿Por qué? Porque para el protestantismo la Biblia es la única fuente doctrinal. Es decir, la única forma de conocer lo que Dios quiere y lo que Dios dispone es leyéndola. Esa es la única manera de poder saber qué es lo que Dios quiere, leyendo la Biblia. Entonces, es la única fuente doctrinal. Para esto, Lutero enseñó, Lutero, el más grande hereje y divisor del cristianismo, enseñó que no necesitas al sacerdote ni al maestro para leer la Biblia, para entender la Biblia. Esa es la enseñanza de Lutero. Bastaba, según él, que te encomendaras al Espíritu Santo. Y quiero aclarar aquí algo por lo que voy a decir enseguida del video. Quiero aclarar algo. Me queda perfectamente establecido que el Espíritu Santo que promovía Martín Lutero no es el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, no es el Espíritu Santo que guió y fortaleció en la persecución a los primeros cristianos en los primeros siglos, insisto. Entonces, para Martín Lutero bastaba que te encomendaras al Espíritu Santo o a su percepción del Espíritu Santo que él tenía. Pero luego después, como el protestantismo cree que el Espíritu Santo se quedó dormido 16 siglos hasta que nace Lutero y le entrega a él la sabiduría de la Iglesia y la comprensión de toda la Escritura, no solo de la cristiana de 16 siglos atrás, sino desde el Antiguo Testamento. Bueno, como resulta que para el protestantismo el Espíritu Santo se durmió, pues es necesario, por aquello de que el Espíritu Santo se vuelva a equivocar, que haya un pastor que te auxilie. Es decir, Martín Lutero dice, tú confíate al Espíritu Santo, lee la Biblia y no necesitas a nadie. Tú puedes entenderla perfectamente. Sin embargo, como el Espíritu Santo se puede dormir, pues que haya un pastor mejor que siempre sí te explique y te enseñe lo que quiere decir la Biblia.
Yo por esta visión del Espíritu Santo que tienen, yo pido perdón por ellos realmente. Entonces tenemos que para el protestantismo solo la Biblia es autoridad y que hay que leerla con la ayuda del Espíritu Santo y agradeciendo que haya un pastor al lado tuyo para que puedas entenderla. Bueno, por lo anterior, en el protestantismo solo la Biblia es autoridad, repito. Ahí está la última palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está en la Biblia, no vale. Para el protestantismo, si no está en la Biblia, no vale. Y por eso, y aunque sí estén, lo que pasa es que todavía no terminan de leerla y no los encuentran, seguramente eso es, bueno, ya Dios los iluminará, o el Espíritu Santo al que ellos se acogen los iluminará. Bueno, como no está en la Biblia según ellos, es que no pueden darle validez a los sacramentos de la Iglesia Católica, excepto únicamente a lo que es el bautismo y a la Cena del Señor. Esto es importante. Para ellos, si no está en la Biblia, no vale. No vale. Ahora, aunque sí esté en la Biblia, de todos modos ellos no reconocen los demás sacramentos, excepto, repito, el bautismo y la Cena del Señor. ¿Y por qué se da esto? Vamos a suponer que sí han leído bien toda la Biblia. ¿Por qué se da entonces esto? Porque también Lutero tuvo la gran idea, inspirado no sé por qué espíritu, bueno, pero tuvo la gran idea de que no solo tú puedes leer la Biblia y entenderla con la ayuda del Espíritu Santo al que él se acoge, que no sé cuál sea, pero bueno, sino que además tuvo la grandiosa idea de decir que todo mundo puede interpretar la Biblia por eso. Ahora, todo mundo puede interpretar la Biblia, apoyado, inspirado por el Espíritu Santo, pero por supuesto mejor que haya un pastor para que te la explique y entonces tú aprendas mejor lo que el pastor interprete, para que no te equivoques tú y no se equivoque el Espíritu Santo. Así que bueno, pero fíjate lo grave de esto, porque bajo esta visión protestante, resulta que, fíjate, interpretan inspirados por el Espíritu Santo y por el pastor. Pues resulta que el Espíritu Santo y el pastor en el protestantismo te van a decir, algunos, que la Eucaristía sí es el cuerpo de Cristo, pero también es pan. No es únicamente el cuerpo de Cristo, es también pan. Pero hay otros inspirados en el protestantismo, también inspirados por su Espíritu Santo y sus pastores, que te van a decir que no, que la Eucaristía no es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y tampoco es cuerpo y pan. Te van a decir que es solo pan terrenal, pero espiritualmente ahí puede que esté Cristo. ¿Puede el Espíritu Santo contradecirse? Y no solo esto. Algunos inspirados por el Espíritu Santo y sus pastores, pues te van a decir que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero otros pastores inspirados por no sé qué espíritu, te van a decir que es lícito que haya matrimonios entre personas del mismo género. Vaya inspiración. Otros te van a decir, inspirados, los pastores, no sé por qué espíritu, otros te van a decir en el protestantismo que se bauticen todos. Pero otros inspirados por no sé qué pastores y no sé qué espíritu te van a decir que no, que únicamente se deben bautizar los adultos. Otro ejemplo,
inspirados los pastores, no sé por qué espíritu, te van a decir que el sábado es el día en que tienes que tiene que ser el día del Señor, no el domingo, el sábado. Por supuesto, habrá otros inspirados que te van a decir que no, que el domingo es el día en que tienes que ir al culto, aunque en realidad no tengan culto. Dime tú si todo esto no es pecar contra el Espíritu Santo. Puede que no estén de acuerdo en muchas cosas los protestantes, pero para hacer bola y pegarle a la Iglesia Católica, entonces sí que se unen en una gran familia para atacar a la Iglesia Católica. Entonces, para el protestantismo, y por eso es que yo no les puedo creer. Mira, la sola escritura protestante es única fuente doctrinal, como ya dije. Es decir, si no está en la Biblia, como dicen en mi pueblo, lástima, Margarito. Es única fuente de autoridad. Es decir, la historia toma nota de esto. Es única fuente de autoridad. La historia no cuenta en lo absoluto. No importa, no cuenta. Y la Biblia es la única fuente de verdad para ellos. Aunque de ella emanen, según los pastores y según las iglesias protestantes, emanen muchas verdades. Es la única fuente de verdad para todos, pero resulta que tienen muchas verdades. Y hago una referencia a aquella cita que decimos los católicos, con María todo, sin ella nada. Bueno, para el protestantismo es con Biblia todo, sin ella nada. Bueno, de acuerdo a su visión de la sola escritura. Y tomando en cuenta lo anterior, regresamos a su visión histórica después de ver esto. ¿Cómo es que pudo el cristianismo crecer sin Biblia por 4 siglos? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo es que Dios nos abandonó por 350 años? ¿Cómo? Porque además, si lo piensas bien, pues no hay mucha confianza para ellos en el Espíritu Santo. No la hay, porque hasta el siglo XVI le da a Martín Lutero la verdad, que después se multiplica inmediatamente en pocos años en muchas verdades. Así que, caray. Pero bueno, resulta entonces que esa verdad que se le revela a Martín Lutero, pues pronto se convierte, repito, en muchas verdades. Y mira, parece chiste lo que digo del Espíritu Santo, pero no lo es. Es algo muy delicado, es algo muy serio. Y van a dar cuenta de ello. Porque el pecado contra el Espíritu Santo, y te invito a ver el video de los pecados contra el Espíritu Santo. Es el único, dice Cristo, que no se perdona. Y ellos, cada vez que en alguna iglesia protestante dicen que es verdad lo que no es, están pecando contra el Espíritu Santo. Pero que me digan cómo enseñaron los cristianos los primeros 3 siglos, 3 y medio siglos, si no había Biblia. Y si la Biblia es la única autoridad, pues no me da sentido. No lo veo. ¿En qué se basaron aquellos primeros convertidos? ¿Cómo es que pudieron creer en Jesús y en el Evangelio si no había una Biblia para que fuera una autoridad de la verdad? Así que aquí hay una contradicción histórica y doctrinal en el protestantismo. ¿Por qué? Porque según ellos, sin Biblia no hay sacramentos.
Según ellos, sin Biblia no hay sacramentos. Por eso, aunque sí estén, insisto, por eso ellos dicen, no podemos nosotros aceptar más que el bautismo y la cena del Señor, porque no está en la Biblia los otros sacramentos, según ellos. Bueno, para ellos sin Biblia no hay sacramentos. Vale. Pues sorpresa, hermanos protestantes, porque sin sacramentos no hay Biblia. Sí, la Biblia es palabra de Dios, y estoy hablando de acuerdo a la visión protestante. Sin sacramentos no hay Biblia, y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Primero, una persona tuvo que ser bautizada, es decir, convertida al cristianismo. Ha creído. Una persona tuvo que ser confirmada, y ya lo vimos en el video de la confirmación. Se bautizaban, inmediatamente eran confirmados, y esto está en la Biblia. Te invito a ver la serie de la confirmación. Hay playlist, listas de reproducción de los temas. Bueno, entonces, no pierdas detalle. Para que haya Biblia, repito, tuvo que haber sacramentos. ¿Por qué? Porque una persona tuvo que ser bautizada, luego confirmada. ¿Para qué? Para poder recibir la comunión. Y para poder recibir la comunión, esa misma persona tuvo que haberse confesado. Y tuvo que haberse confesado para que le fueran perdonados los pecados. Para poder recibir el bautismo, la confirmación y la comunión. Y para que después, para que esa persona pudiera con el tiempo ser ordenada sacerdote. ¿Y para qué? Para que luego ese sacerdote pudiera ser nombrado obispo. Y para que un obispo, entonces, después de todo este proceso, llegara a ser papa. ¿Y por qué esto es importante? Porque fue el papa quien estableció la Biblia en el año 380. 382, más o menos. El papa Damaso I. Entonces, sin los sacramentos no tenemos certeza de que la Biblia sea palabra de Dios. Porque para que sea palabra de Dios, tuvo que haber sido una autoridad religiosa la que la estableciera. Y así fue. El obispo de Roma, Damaso I. Entonces, fíjate, siguiendo con la incongruencia protestante, ellos creen en el bautismo porque no solo que está en la Biblia, sino porque por los acontecimientos históricos que se conocen de del primer siglo incluso del cristianismo. Pero luego niegan la confirmación y la confesión. ¿Por qué? Porque no la encuentran en la Biblia todavía. Pero resulta que esa confesión y esa confirmación no solo que existe en la Biblia, sino también que está en la historia. Así que me digan, pues, que me digan, por favor, pues cuándo hay que tomar en cuenta la historia y cuándo no. Y si lo piensas bien, Martín Lutero y todo su séquito no se cansó de decir que el Papa era el mismo Satanás, y esto es relevante. ¿Cómo es que aceptan una Biblia que establece el Papa Damaso I, que para ellos es Satanás? Y sobre todo, toma nota, cuando la Iglesia Católica, según ellos, es fundada por Constantino, por el emperador, en el año 325. ¿Qué tiene que ver esto? Mira, no es que enrede las cosas, es que el protestantismo es enredado. Insisto, si ves los detalles, Cristo, los apóstoles, pasión, muerte, resurrección, predicación y conversión, todo esto sin Biblia. Y entonces se brincan, no le hacen caso a la historia, hoy, no le hacen caso a los primeros siglos históricos, según,
solo a la Biblia. Pero entonces no había Biblia por 350 siglos. ¿En qué verdad tienen ellos por certeza? Pero eso no es el punto. Se brincan hasta el punto de Constantino en la historia, que veremos en detalle en su momento, en su video. Se brincan para decir que Constantino funda la Iglesia Católica. ¿Con qué fin? ¿Para qué lo hacen? Porque decir que la Iglesia Católica es fundada por el emperador Constantino es igual a decir que la Iglesia Católica es fundada por un pagano romano idólatra. Ese es el fin de querer hacer notar que Constantino es el que funda la Iglesia Católica y lo erigen prácticamente como primer papa en el primer concilio de Nicea en el 325, que ilógicamente ellos reconocen. ¿Cómo reconocen un concilio en tiempos donde no hay Biblia? ¿Cómo reconocen un concilio que preside para ellos el fundador de la Iglesia Católica, el primer papa, o sea, prácticamente Satanás romano idólatra? ¿Cómo reconocen un concilio bajo estas circunstancias? Absurdo completamente. Pero aquí también se resbalan, porque gran parte del protestantismo también dice que Constantino, a este punto del concilio de Nicea en el año 325, ya estaba bautizado, ya se había bautizado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, para el año 325, si es que Constantino ya se había bautizado, lo cual sabemos que solo ocurrió a pocos años, a poco tiempo antes de su muerte, es decir, que no estaba bautizado para este primer concilio, pero bueno, si según ellos ya se había bautizado al cristianismo, pues resulta entonces que no era ni pagano ni idólatra, sino cristiano. Y siguen las inconsistencias en su visión de la historia. ¿Quién los entiende? Que me lo digan, por favor. Porque, como repito, muchos llaman al emperador Constantino el primer papa de la historia. Por tanto, el Papa Dámaso I, el que establece el canon bíblico, sería producto del papado de Constantino. Es decir, de un pagano, de un idólatra y de un Satanás, como no se cansan de nombrarlo los protestantes. Así que esa Biblia que tienen los protestantes para despedazarla y hacer lo que se les pegue la gana con ella, bueno, esa Biblia que tienen en sus manos para atacar a la Iglesia Católica, pues resulta que es establecida por la Iglesia Católica. Ahora, tú dices, bueno, es que no había Biblia, pero es que, fíjate la contradicción. Ok, no hay Biblia, ¿qué te pueden decir ellos? A la pregunta de, bueno, ¿y cómo entonces tienes certeza tú de la Iglesia si no había Biblia? ¿Cómo tienes tú certeza de que existió Jesucristo si no había Biblia hasta el 380? ¿Qué certeza tienes de que los hechos fueron verdad si no había Biblia? Bueno, entonces te van a decir, no, pero hay documentos históricos que nos muestran cómo fue la historia de los primeros siglos y coinciden con la Biblia. Entonces, vas a tomar en cuenta la historia y la tradición que niegas, tradición de la Iglesia Católica con T mayúscula. ¿Vas a tomar en cuenta la historia y la tradición de los primeros cristianos o no? Ahora me dices que sí, porque solo así puedes tú sostener tus ideas. Solo así puedes darme respuesta a cómo es que pudo crecer el cristianismo cuando no hubo Biblia por 380 años. Pero, pues resulta que
aquí también se resbalan. Porque si le van a hacer caso entonces a la historia y a la tradición para solventar el hecho de que no hubo Biblia por 380 años, pues aquí se vuelven a resbalar. Porque si le van a hacer caso a esa historia, pues resulta que no solo en tiempos de Constantino, sino desde el primer siglo, la autoridad de la Iglesia era reconocida por el obispo de Roma. En el obispo de Roma, al cual se le llamaba, según documentos de la historia de los primeros siglos, se le llamaba el obispo de los obispos. La Iglesia sí tuvo una autoridad y fue el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces, como ves, van a tomar lo que les conviene de la historia, van a omitir, lo van a usar de acuerdo al momento en que les convenga y van a manipular todo de tal manera de hacerte creer que Constantino, un romano pagano, pues es el que preside, el que funda la Iglesia Católica. Todo eso es inconsistente. Y yo no veo cómo ayudarlos. De veras. Yo les di el beneficio de la duda por muchos años al protestantismo. Por muchos años. Conozco su doctrina. Pero cuando conocí... Yo pude haber dado el beneficio de la duda cuando me enseñaban doctrina. Y más si yo no conocía la doctrina católica. Pude haberlo hecho. Es verdad. Pero cuando conozco la historia y empiezo a armar el rompecabezas, dices, no hay cómo ayudarlos. No hay cómo decir que esto del protestantismo puede ser verdad. Y por el contrario, me queda claro que la historia y la doctrina católica es insidiosa, es engañosa, es caprichosa, es sesgada a que veamos las cosas como ellos quieren. Pero en fin, creo que con esto dejo claro un poquito cómo es limitado el protestantismo en todo sentido. En todo sentido. Vamos a ponernos serios en el siguiente video, porque el objetivo es llegar al punto en donde vamos a dejar claro y a terminar con la leyenda esta negra de que Constantino, el pagano romano, funda la Iglesia Católica. Ese es el fin. Pero para esto vamos a ver en el próximo video qué pasó en el cristianismo en el primer siglo, luego en el segundo y luego en el tercero, para llegar a Constantino. Es importante tener todos estos detalles. Por ahora, pásala bien. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones. La paz quede contigo.